nosotros podemos tener en este día, escuchando a través de ellos la palabra. Siempre esta palabra es muy edificante, es para nuestra vida, es para nuestro diario vivir. Solamente en ella podemos encontrar la paz y la verdad. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14 del himnario nuevo. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Él realmente vendrá por nosotros, ¿no? Por sus hijos, por los justos, santos y perfectos. A veces a algunos nos ha costado mucho el entender esa palabra. ¿Cuántas veces nos han predicado? Usted es justo, usted es santo, usted es perfecto, porque Jesucristo ha muerto por sus pecados. Pero muchas veces, ¿no?, la palabra en realidad entra en su tiempo en nuestro corazón para crecer, para desarrollarse y así poder entender esta palabra tan hermosa y descansar realmente en su palabra. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 134. Himno 134, Cristo en todo es Señor. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor.
que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Realmente es Él, ¿no? Señor de señores, Rey de reyes. Todo está en sus manos. No hay nada que se haga si no es porque Él lo permita. En nuestras situaciones igual, ¿no? Realmente pasamos por diferentes dificultades, situaciones o enfermedades y Él se encarga. Es una prueba, es un entrenamiento el cual nosotros pasamos, que Él nos permite para poder ver a Él, ¿no? Este tiempo estamos con muchos resfriados, ¿no? Igual en mi familia nos hemos resfriado toditos, mi hijito, mi esposa, yo. Pero aún así, yo veo cómo Dios trabaja, ¿no? Él se encarga de la situación y realmente solamente podemos esperar en Él. Es algo hermoso lo que Dios realmente nos permite. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 122. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabado
alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. En Él hemos encontrado la vida eterna, ¿no? En esta canción, esta alabanza dice, ¿no? Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Y una vez, ¿no? Tenía el auto de mi papá y lo había pulido, ¿no? Lo más que había podido, dejándolo blanco, así reluciente para mí, ¿no? Y justo viajamos con mi familia a la cumbre porque había nevado esos días. Y en comparación de eso, mi auto era beige, otro color era. La nieve resplandecía realmente. A veces para estar ahí necesitamos unos lentes especiales, ¿no? Y en realidad, ¿por qué la nieve es blanca, ¿no? Porque refleja, dice, ¿no? Directamente la luz del sol. Aunque nosotros vemos el sol amarillo por la contaminación, pero en realidad el sol es como una estrella con un fulgor tan fuerte, resplandeciente. Así dice, ¿no? Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Realmente algo hermoso, ¿no? Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno 91, por favor. Himno 91. Es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él es todo para nosotros, pero más aún es nuestra paz, felicidad. Él es el amor verdadero. Y como está escrito, ¿no? El amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo resiste. Él nos ama de esa manera. Y nosotros solamente podemos intentar llegar ahí, pero es muy difícil, ¿no? Porque su amor no tiene límites. Él nos ama tanto así que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra, ¿no? Él nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo por nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor.
Vamos a cantar el himno 88, por favor. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de entre Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Gracias, hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Hoy tenemos culto de oración aquí en la iglesia y también, ¿no?, en la semana estamos teniendo culto de oración, ¿sí? Espero que puedan participar todos los hermanos y juntos orar por las diferentes necesidades, ¿no?, que hay y también actividades que se vienen. Y por la gracia de Dios nos permite, sí, pasar un tiempo muy precioso. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar, Señor, a cada uno de nosotros aquí en la iglesia, Señor, escuchar su palabra. A través de sus siervos, Señor, podemos hallar, Señor, la misericordia delante de sus ojos, Señor. Padre, que esta noche la palabra trabaje en nuestro corazón, Señor, y en la semana poder practicar, compartir, Señor, el Evangelio en donde nos encontremos, Señor. Padre, escuchando también la palabra en la semana y el domingo y en estos días, Señor, podemos meditar en nuestro corazón, Señor, y pensar ampliamente. Realmente no hay tiempo, realmente lo único que queda, Señor, es compartir su Evangelio, Señor. Por eso nos permite, Señor, diferentes actividades aquí en la iglesia, ya sea a nivel de manera virtual o presencial, Señor. Padre, también le pedimos, Señor, por el inmueble, Señor, que toda la iglesia con un solo corazón quiere comprar, Señor. Esta vez, Señor, delante de usted queremos pasar nuestros límites, Señor. Queremos avanzar conforme su palabra, conforme la fe, Señor. Sabemos muy bien, Señor, nuestra situación, que muchas veces no es conforme tal vez lo que desearíamos, Señor, pero aún así, no mirando la forma, no mirando, Señor, el tamaño, la dimensión, Señor, sino simplemente, Señor, conforme su palabra, conforme su corazón, queremos avanzar y comprar, Señor, este inmueble donde usted ya nos ha mostrado, Señor, cómo usted quiere avanzar y trabajar aquí en la iglesia de La Paz, Señor, Bolivia. Padre, por favor, permita a cada uno de los hermanos poder unir el corazón con la iglesia, con los siervos, Señor. Realmente, solamente uniendo nuestro corazón podemos avanzar, Señor. Fuera de eso no hay, Señor, como esperanza, no hay como continuidad. Simplemente hay, Señor, pensamientos y todo lo adverso a su palabra, Señor. Padre, también le pedimos, Señor, este domingo vamos a tener un culto especial, Señor, aquí en la iglesia, Señor, en un lugar también especial. Permita a los hermanos, Señor, encargados, poderles dar la sabiduría para poder avanzar y preparar en sus áreas, Señor. También le pedimos, Señor, por el gran campamento mundial que se viene en el mes de julio, Señor, el viaje a Corea del Sur.
este año, Señor, se está invitando a las diferentes autoridades, Señor, líderes de Bolivia, Señor, para que participen y a través de este campamento ellos también puedan recibir la salvación, y a través de estos líderes queremos transmitir, Señor, el Evangelio a toda Bolivia, Señor. Padre, por favor, permítanos, Señor, tener respuesta de las autoridades, Señor, a donde se ha invitado. También en Monteagudo, Sucre, están participando, Señor, tanto los directores, Señor, coordinadores del departamento, Señor, a Corea. Permítales avanzar en su trámite, Señor, en su visa y en cualquier dificultad que ellos tengan. Usted puede ayudarles 100%, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos y encomendamos, Señor, todo el culto en sus manos, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a pasar al tiempo muy especial, el tiempo de los testimonios. Vamos a expresar, amén, cómo Dios nos permite avanzar este tiempo, cómo Dios nos permite hallar su gracia delante de sus ojos. Amén, hermanos. ¿Hay testimonio o no hay testimonio, hermanos? Hay, ¿no? Amén. Así que, sin perder mucho el tiempo, por favor pueden pasar. Amén. ¿Quién de los hermanos quiere pasar en esta noche? También quiero saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales o Radio Jerusalén Bolivia, que continuamente, ¿no?, se conectan y son parte del servicio, ¿no?, de oración y el servicio dominical también. Amén, hermanos. Entonces saludamos a distancia a los hermanos y también pedir a los hermanos que están presentes, por favor pueden apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupciones durante el sermón del pastor. ¿Quién desea pasar, compartir un poco su testimonio? Después de los testimonios vamos a tener presentación especial del coro Alegría. Nadie quiere pasar esta noche. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos. Quería leer Génesis capítulo 14. Versículo 12, vamos a leer. Dice, ¿no? Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y aquí nosotros escuchamos clases de seminario. Aquí el título dice del capítulo 14, Abraham libera a Lot. Entonces, cuando Lot se había separado de Abraham, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Cómo él se separó, ya no quiso recibir guía de su tío Abraham. También él cuando al inicio no tenía nada, ¿sí? Pero siguiendo a Abraham, él también empezó a obtener riquezas, posesiones, bienes, siervos, todo, ¿verdad? Y también peleaban sus siervos de ellos con los de Abraham. Entonces así, pasando el tiempo, él ya no quiso vivir con Abraham, él se fue, ¿verdad? A las llanuras, él eligió a Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces él ahí, cuando él estuvo ahí, de repente hubo una situación,
y entonces entre países. El rey de ese lugar también hizo como otro, se levantó, como habían 5 reyes, 5 ciudades que servían a Kedorlaomer, pero algo le molestó a Kedorlaomer, por eso Kedorlaomer convocó como guerra, así, ¿no?, contra Sodoma, que es una de las ciudades. Entonces, ¿por qué decía el pastor, no? Nos hacía reflexionar, meditar, ¿no? Entonces también en nuestras vidas decía, ¿por qué Lot se había apartado, ¿no?, de Abraham? Nos decía, ¿no?, que Dios también a nosotros nos ha bendecido con muchos bienes, con muchas cosas, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces yo también examinando mi corazón, mi vida, recordando también, reflexionando, ¿no?, en mi vida, ¿quién soy yo así, no? Entonces yo también llegué a la misión en el año 2001 y también era muy joven entonces y no sabía nada, no tenía nada, pero como el Señor me bendijo dentro del Evangelio con la vida eterna, la salvación, ¿cierto? También no solo eso, también mi familia, mi esposo, mi matrimonio y mis 2 hijos que Dios me dio. Entonces en un momento decía el pastor, ¿no?, yo tengo miedo, decía, ¿no?, porque demasiado Dios nos bendice, pero que también nos olvidamos así como Lot y luego no queremos ya ser tocados, no queremos ser tocados nuestro corazón, ya todo nos molesta, nos quejamos, decía. Entonces nos olvidamos quiénes somos, así, ¿no? Entonces yo también meditaba en mi corazón cuando escuchaba, ¿no?, realmente, sí, a veces de boca decimos, ¿no?, como yo no era nadie, ¿no? Yo era nadie, yo no tenía nada, pero el Señor me dio todo, así. Pero el corazón no vive así, ¿no? No hay agradecimiento, más al contrario hay quejas y reclamo. Entonces ya no quiere recibir guía. Todo hay que consultar, todo hay que preguntar. Algunos hermanos también dicen, ¿no?, ¿por qué en esta iglesia todo tienen que preguntar, consultar? Mi vida es mi vida. Así también hablan, ¿no? ¿Por qué tiene que dirigir un hombre mi vida? Así también a veces se cuestiona o pasa pensamientos, ¿cierto? Entonces eso también hacía en mi vida, ¿no? De repente pensaba al escuchar esta palabra, ¿no? Realmente si Dios empezara, ¿no?, como a desplumarme como el pavo real, yo quedaré sin plumas. Si todo Dios empezara a quitarme todo lo que me dio, a veces entre nosotras hablamos, ¿no? Esto me dio tal hermana, esto me dio tal, así, ¿no? Entonces nada es nuestro. Todo Dios nos da un ejemplo, ¿no? Entonces nos olvidamos, decía el pastor. ¿Y esa guerra por qué sucedió? Decía, porque había entrado Lot. ¿Qué corazón tenía Lot? Un corazón diferente a los que ellos tenían. Entonces ya había peligro. Él va a contaminar a otras ciudades, a otros reyes, a la gente. Por eso hubo la guerra. Se molestó el rey a quien servían ellos. Entonces por eso esa situación venía, ¿no? En mi vida yo también, cuando se presenta la dificultad o queja en mi corazón, cuando yo ya me dejé de Dios, ya alejé de Dios, ¿no?, en mi vida de creencia. Entonces al escuchar así, mi corazón también reflexionaba o me veía, ¿no? Entonces de verdad nosotros estando aquí en mi vida, como que no sé, parece que estaba muerta, así como enferma, así, ¿no? Cada día escuchando la palabra me llena de alegría, de gozo, de agradecimiento, pese a las indiferencias o pensamientos, situaciones. Eso es parte de la vida, es normal también, ¿no? No se puede ignorar también. Entonces, por eso así yo, escuchando la palabra, puedo tener agradecimiento, ¿no? Cuántos pensamientos en mi corazón invaden y me aleja de la palabra de Dios, del corazón de Dios, y me hace vivir un mundo oscuro, un mundo distinto al de Dios, así. Entonces eso, ¿no?, cuando había habido, entonces Abraham fue a recogerlo, a salvar a su sobrino, ¿sí? Entonces yo también pensaba en mi vida, ¿no?, a pesar que tengo defectos, debilidades, aún soy rebelde, pero como Dios con misericordia me corrige, me enseña con paciencia por el corazón de la iglesia, ¿no? Por los siervos, así. Entonces yo podía agradecer a Dios, ¿no? Aquí Lot fue rescatado con todos sus bienes por su tío Abraham. Entonces eso es lo que quería yo también agradecer, compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás
poder pasar, ¿no? Aquí adelante hay varios asientos que están disponibles. Amén, hermanos. De manera ordenada, ¿sí? Sentándonos así desde las primeras filas, podemos, ¿no? También iniciar el culto, escuchar la palabra, ¿sí? Y esta noche también, por la gracia de Dios, nos permite, ¿no? Tener servicio de oración aquí en la iglesia, orar, ¿sí? Por las diferentes situaciones que hay, ¿no? En la iglesia, necesidades. Entonces, hasta el día de mañana, ¿no? Se va a estar realizando. Espero, ¿no? Que los hermanos, los guías, transmitamos el corazón de la iglesia a los hermanos. Amén. Amén. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría en esta noche y juntos vamos a cantar el himno número 21, Proclamaré a todo el mundo, y el himno número 94, El Cordero de Dios. Entonces, hermanos, una vez más voy a pedirles a todos los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar adelante. También, ¿no? Poder ir apagando sus celulares, y esto para no causar interrupciones durante la prédica. Amén, hermanos. Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Cristo, es mi amado Salvador.
Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, las hermanas y los hermanos. Sí, primero siempre hermana mejor, ¿no? Olvidamos en ese lugar, subiendo olvidamos, porque muy nervioso, yo también. Sí, ¿usted también? Ustedes no son nerviosos. Sí, buenas noches, las hermanas y los hermanos. Sí, sí, hoy día también culto de miércoles, ¿no? Como sí, muy divertido, ¿no? Ese miércoles cultos, porque nuevamente con los hermanos podemos encontrar. Y si podemos hablar los hermanos podemos hablar mismo tema de la salvación, luego del amor del Señor Cristo. Es muy feliz, era. Como entre matrimonio, conversa, mismo tema. ¿Qué tema? Yo te quiero, yo también. Está muy feliz, contento. Entre matrimonio también cuando habla mismo tema, es muy feliz, era. Entonces en la iglesia también los hermanos vienen, habla. Cómo Dios me salvó, cómo era yo antes. Tú también así era. Ya ese Dios, Señor, es verdad, tan grande, ¿no? Un punto común era entre los hermanos. Mientras conversando, olvida todos los problemas, todas las situaciones, olvida. No olvida, ¿no? Porque ese amor más grande era, por eso automáticamente olvida. Amén, hermanos. Por eso los cultos vienen muy feliz, hermano, demasiado feliz. Luego, muy divertido. Amén. Amén. Obligatorio. No es. Culto es muy feliz, demasiado feliz. Reuniones en la iglesia es muy divertido, porque tenemos ese punto común, era. En el mundo hablando, no tenemos pecado, era. En el mundo, ¿cómo va a entender? Aunque de frente no puede hablar, ¿verdad? No, pero detrás, ellos son locos. Algo está agarrado. O tal vez puede hablar esa manera. Dios lavó su cerebro también. Dice, ¿cómo puede lavar nuestro ser? Es difícil, era. Pero ahí tal vez así en esa manera. Porque solo hermanos en la iglesia. Por eso los hermanos vienen a la iglesia, culto, reuniones. Es muy divertido, feliz. Amén. Sí, entonces hermanos, venga al culto, a las reuniones. Eso es muy feliz, era feliz, divertido. Esta noche primero vamos a buscar Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 14, de este versículo 26. El libro de Éxodo capítulo 14, el 26 hasta 31 voy a leer. Ya todos se encontraron. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios,
sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hasta 31 hemos leído. Una vez compartí, ¿no?, en la iglesia Cochabamba. Estaba realizando seminario bíblico. Yo era expositor. Siendo expositor muy bueno, hermanos. ¿Y por qué bueno expositor? No han experimentado ni una vez. Sí o sí sea el expositor. Cuando sea el expositor, mandando pasaje por vuelo, ¿cierto? Ir y vuelta. Luego, hotel prepara hotel. Hotel. Luego, desayuno, almuerzo, cena, hasta merienda, todo prepara. Entonces, el expositor, ¿qué hace? Dormir, luego leer. Dormí bastante, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo que leer la Biblia. ¿Qué voy a compartir esa noche? Luego, poco buscando la Biblia, encontrar el corazón de Dios. Comparte el Evangelio, la palabra de Dios. Hay 2, 3 días terminando. Entonces, los hermanos también, todo viene, se acerca. ¿Por qué se acerca del expositor? Aunque no soy guapo, quiere sacar foto, era un recuerdo con el expositor. Como fuera un actor muy famoso. Entonces, siendo el expositor, muy bonito. No entiendo, hermano, porque solo calienta nomás su silla. Ahí mejor era en el púlpito, siendo el expositor. Amén. No convencieron bien. Sí. No decía ser expositor, hermano. Muy bueno era. Si a través del expositor Dios transmite el Evangelio, el amor del Señor Jesucristo, como amó a nosotros. Entonces, ahí realizando seminario bíblico, me invitaba el desayuno, el almuerzo, luego la cena, 3 veces. Pero entre cada comida también tiene, ¿sí?, entre comidas, también otra comida. Después de desayunar, una comida más. Luego almuerzo. Antes de cenar, una comida más. Luego la cena. Antes de dormir también, saca afuera, ¿no?, un restaurante. Entonces, ¿cuántas veces come en Cochabamba? ¿Sí? Los que le gustan comer, ¿no?, viven en Cochabamba. ¿Sí? Entonces, alguien dice, ¿sí?, los de Cochabamba y vive para comer, dice. Algunos, muy divertido, feliz. Entonces, yo también, cada vez me invitaba chicharrón. Y también pato completo. Creo que tiene más hambre usted. Así comía hamburguesa, pizza. Comiendo, ya no podía comer más. Entonces, y comiendo, así bastante comiendo, porque los hermanos invitando, ¿cómo voy a rechazar? Comimos bien. Pero ahí estaba mal mi estómago.
Mi estómago se sorprendió, parece. Tenía problema, ¿sí? Quería ir al baño. Pero ahí comimos bastantes. Entonces, como yo comí, ¿no? ¿Qué comí en Cochabamba? Chicharrón, papa, pato, hamburguesa, pizza, apique macho también, ¿sí? Muy conocido allá. También la cantidad así. Entonces, entre esa comida, ¿qué comida más usted favorito es para ustedes? ¿Qué comida más rico es para ustedes? Chicharrón. Pato, dice alguien. Alguien chicharrón, alguien charque también. Comida más rica, comida es. ¿Qué es ustedes? ¿Chicharrones? Pero sí, hermanos, comida más rica, comida es. ¿Qué es? ¿Qué es? No es chicharrón, no es pizza, no es pato. Rica comida, ¿qué es? Hambre. Ese hambre demasiado rico, demasiado. ¿Sí? Porque yo así me invitaron, ¿sí? Yo comí bastante. Entonces una noche me quería sacar al centro de Cochabamba, me quería invitar. ¿Qué me quería invitar? Pastor, ¿quiere pizza? Así, ¿sí? Antes salí pizza, yo no quería, ¿sí? Solamente escuchando pizza, aún no quería. Quería quedarme en mi cuarto, quería dormir, ¿sí? Quería quedarme. Que no podía comer más, mi estómago ya no se puede, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender? Pero cuando nosotros aquí ingresan los seminaristas, hacemos ayuno. Una semana ayunamos. En una semana leímos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dentro de 5 días lee todo. Una vez. ¿Sí? ¿Puede leer así? ¿Qué le parece? ¿Es posible o es imposible? Ustedes inténtenlo, porque los seminarios todo lee, ¿sí? Los seminarios cuando ingresa hemos leído. Entonces leyendo, también ahí cuando ayunando, leyendo la Biblia. Y ayunando, los seminaristas se arrepienten. ¿Qué se arrepiente? ¿Por qué yo le echaste mi plato, verdad, no? ¿Por qué yo menosprecié? Todo recuerda. Todo plato que ya menospreciaba. ¿Por qué ese tiempo? Y también los seminarios, cierto tiempo, enviamos misión viaje sin dinero. Dos seminarios, un grupo enviamos. Yo también estando en el seminario, fuimos misión viaje sin dinero. Entonces, sin dinero viajando, caminamos mucho, demasiado. Creo que toda mi vida que debe caminar, ¿verdad? ¿No? Pero en ese tiempo que está viajando misión viaje sin dinero, creo que caminó toda mi vida que tenía que caminar. Demasiado, ¿sí? Toda la noche hasta madrugada, caminar. Entonces, caminando, luego predicando, pero no hay donde va a dormir. Entonces, en la calle puede dormir tampoco, caminando duerme. Caminando. Otro más adelante, otro se queda, otro agarrando, ¿sí? Juntos, por eso siempre 2 juntos. Y luego no comió nada, tiene mucha hambre. Entonces algunos seminaristas testificaban. ¿Qué testificaba? Caminando, tenía mucha hambre. Porque 1 día, 2 días no comió nada. Caminando, en la calle, encontró, ¿qué encontró? En la calle había una manzana que medio comido era. Y botó a alguna persona. 2 seminarios al ver esa manzana, ¿qué hicieron? Rápido agarró, rápido. Luego, ¿qué hizo? Limpiando,
Rápido comió, rápido. Hasta semilla, todo comió, todo. Porque tenía mucha hambre. Luego ese seminarista que te explicaba, jamás puede olvidar, dice. ¿Qué puede olvidar? El manzana medio comido que estaba en la calle. Jamás, más rico que toda la comida. Luego él te explica, su cuaderno anota tal año, tal fecha, tal hora, qué calle hasta qué camino escribe, jamás puede olvidar. Ese sabor más rico que pizza, dice. ¿Puede creer? Ese manzana medio comido, botado en la calle, más rico que chicharrón, dice. ¿Usted qué comida más rico es? ¿Chicharrón o manzana? Medio comido, botado. Para usted chicharrón más rico. Para ese seminarista, más rico. ¿Qué más rico? Cuando tenía bastante hambre, ahí encontró. Muy rico era, muy rico. Luego, Dios, gracias a Dios. ¿Sí? Ese hombre todo podía comer, ¿verdad, no? Pero ese hombre medio comido botó era. Dios, gracias, ese hombre no comió completo. Entonces ellos orando, agradecían. Ya imagínese, usted cuando encuentra una manzana medio comido, botado, encontrando, ¿puede agradecer así? Ya creo que no. Ya nuestro corazón, hermanos, nuestro corazón. Cuando como tenemos mucha hambre, entonces nuestro corazón muy bajo era, ¿verdad? ¿No? Muy bajo. O sea, aún comida botado, ese agradece era. Pero ese manzana botado, regala a ustedes va a recibir. Cuando entrega a usted, ¿qué va a responder? Usted va a enojarse. ¿Cómo considera a mí? Soy perro ¿cómo me da? Medio comido hasta botado. Ya misma personas. Pero algunos, cuando encuentra esa comida botada, agradece. También comiendo muy feliz, agradece. Pero alguien entrega esa misma comida, ¿cómo se siente? Menospreciada. ¿Por qué me menosprecia? Usted me considera como perro. ¿Cómo me puede dar esa comida? Pero una persona que tiene mucha hambre, entrega, ¿cómo va a aceptar? Sí, mucho agradecimiento, feliz, contento, ¿verdad, hermanos? Vida de creencia igual, hermano, vida de creencia también igual. Algunos hermanos, aunque misma situaciones, como misma comida da a alguien, ¿cómo acepta? Gracias a Dios, gracias, muy feliz era, muy feliz, muy divertido. Pero aunque misma situación da, algunos hermanos, ¿cómo es? ¿Por qué me da eso? Me menosprecia, ¿por qué me da esas situaciones? No puede entender. ¿Ya puede entender, hermanos? Misma comida era. ¿Por qué diferente? Porque diferente manera reacciona. Depende de sus corazones. Entonces la vida de creencia igual, hermanos. Algunos hermanos, cualquier situación viene, ¿cómo hace? Buscando a Dios primero, buscando a Dios, encontrando el corazón de Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Como usted sí me visitó, como usted sí me ama, como usted quiere trabajar conmigo en mi vida, agradecer, divertido, feliz. Pero algunos hermanos, cuando ya vienen algunas situaciones, ¿cómo reacciona? ¿Sí? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo me puede? ¿Sí? Me puede hacer así, en esa manera. Luego reacciona diferente manera, hermanos.
Entonces, ¿cómo hablamos los seminaristas? Aunque entregando esa comida, creo que nosotros no va a aceptar. No es rico, era, ¿verdad? ¿No? Sí, quién sabe cuánto tiempo ha pasado en la calle. Pero ellos tenían mucha hambre. El hambre da, el sabor era sabor. Entonces, esta noche usted tiene mucha hambre. Cuando regresa a su casa, ¿cómo va a comer? Sí, un plato, 2 platos, rápido puede acabar. Ese hambre es más rica comida, el hambre. Pues aunque ya aquí hablaron chicharrón, pizza, hamburguesa, también rico era. Pero más rica comida es. Entonces, esa comida vende. Hamburguesa, ¿cuánto vende? ¿Cuánto? 50 bolivianos. Pero hambre, ¿cuánto vende? Sí, ese hambre comida, ¿cuánto vende? ¿Vende? ¿En qué restaurante vende esa comida, hambre? Sí, igual nuestra vida también, igualito, la vida de creencia. Puede hacer la vida de creencia muy divertido, muy feliz. Luego, mucho agradecimiento era. Depende de nuestros corazones. Como igual que seminarista no comía tantos días, entonces automáticamente su corazón estaba muy bajo. Por eso cuando encontró, estaba muy feliz, contento, agradecía, ¿verdad? ¿No? Pero ya una persona ya está lleno, su barriga ya está lleno, ya comió bastantes. Entonces cualquier comida entregando, ellos ya está lleno su barriga. ¿Y puede agradecer? Creo que no va a tener el mismo corazón. La vida de creencia también depende de nuestro corazón. Aunque viene acá a la iglesia, al culto, algunos hermanos, su corazón, ¿cómo es? Tiene mucha hambre. ¿Qué tiene? Hambre, tiene hambre. Sí, entonces alguien ya da comida, ¿cómo va a reaccionar? Aunque el pastor da comida, va a agradecer al pastor, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí los seminaristas también entrega esa comida, también va a agradecer. Cualquier persona entrega, va a aceptar, ¿verdad? ¿No? O va a agradecer. Igual. Si la vida de creencia igualito es. Nuestro corazón muy bajos, humildes, cualquier situación, cualquier cosa viene, ¿cómo va a reaccionar? ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Sí, no sé si, porque yo pregunto varias veces, estoy pensando cómo voy a explicar, es un poco difícil, pero esa noche, escuchando, va a entender, ¿sí? Ya ustedes. Podemos buscar, hermanos, de segundo de Samuel, usted tiene aquí dejando ese Éxodo, marcando. Segundo de Samuel, capítulo 6. Ya, segundo de Samuel, capítulo 6, de este versículo 1 voy a leer. Ya, David volvió a reunir a todos los escogido de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, después de unificar todo Israel, rey David,
Entonces Dios ha bendecido al rey David. Entonces, después de tener la paz en Israel, David pensó sí, Dios me ha bendecido. Pero Dios, el arca de Dios está no en mi casa. Entonces, en la casa de Aminadab. Entonces, él deseaba traer de la casa de Aminadab el arca de Dios al palacio de David. Entonces, convocando muchos soldados, personas, y está trayendo esa historia, ¿verdad? ¿No? Esa historia. Entonces, los hijos de Aminadab y Usa, Ahío. Entonces, con nuevo carro ahí poniendo el arca de Dios, está trayendo. Estaba muy feliz todos. David, rey David mismos. Pero llegando, ¿sí? Versículo, vamos a ver. 6. Versículo 6 tiene, hermanos. Juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Si cuando llegaron a la era de Nacón, ¿y qué pasó? Los bueyes tropezaban. Entonces, como ellos adelante están los bueyes, luego detrás de bueyes, ¿qué está? El nuevo carro era. Ahí puso el arca de Dios. Entonces los bueyes tropezaban. Entonces, como ese el arca de Dios del carro nuevo quiere caerse. Entonces ahí Usa vio, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, cayéndose el arca de Dios, Usa vio, ¿qué hizo? Extendió ¿Por qué extendió su mano? Para que no se caiga Imagínese el arca de Dios se cae al suelo, tal vez va a romperse, ¿verdad? ¿No? O va a dañar. Entonces Usa, él pensó ¿sí? Él, voy a extender la mano para que no se caiga, ¿sí? ¿Eso puede entender, hermanos? En la iglesia también, hermano, muchos hermanos piensan, yo también voy a extender para que no se caiga. Algo estoy ayudando, piensa, ayudando. ¿A quién está ayudando? Usted tal vez esto está pensando, ¿estoy ayudando a Dios? ¿A la iglesia? ¿O sirviendo? O tal vez tiene ese corazón, según la Biblia, muy peligroso, peligroso. Usa simplemente extendió su mano. Pero ¿qué pasó? Ya vamos a ver el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Aquí explica la Biblia. Explica en qué manera el furor era furor. Perdón. ¿Qué dice? Furor, ¿no? Furor. El furor de Jehová, así está escrito en la Biblia. Se encendió. Como el fuego está encendido, de ahí ¿qué echa? Gasolina. Entonces ese fuego, ¿cómo será? Más se enciende, más fuerte. Entonces aquí en la Biblia, ¿cómo está escrito? El furor de Dios encendió. Es grave, más grave. Directo mató a Usa. Esas situaciones. Ya aquí vamos a pensar muy bien, hermanos. Muchos piensan, si viene a la iglesia sirviendo, luego piensan, algo estoy ayudando a Dios. Parte de nosotros podemos tener ese corazón. Bueno, pero parte de Dios, ese gran menosprecio. Yo también tengo mis hijos pequeños. Entonces mis hijos, cuando mi esposa cocina en la cocina, cocinando, entonces los hijos chiquititos, ¿cómo se ve? Qué divertido era mi mamá cocinando. Muy divertido, como fuego, ¿sí? Saltando. ¿Sí? Entonces los hijos, ¿cómo ve? Qué bien, bonito. Entonces los hijos, ¿qué dicen? Mamá, yo también voy a ayudar, dice.
Oye, quiere ayudar. Entonces la mamá ¿qué dice? No, peligroso. Pero los hijos quieren ayudar. ¿Por qué quiere ayudar? Muy divertido. También ellos pueden hacer, así piensa. Divertido era. ¿Cómo mamá puede hacer? Con fuego. Pero la mamá, no era. En vez de ayudar, va a fregar. O enciende la cocina, ¿sí? Niños dejando en la mano de mi bebé, mi hijo. Si enciende la cocina completamente, ¿qué pasaría? Peligroso. Pero los hijos no piensan así en esa manera. Entonces parte de nosotros como usa es, ayudaré, extenderé mi mano para que no se caiga. Era. O cómo va a romper ese arca de Dios. Dios va a suplir, necesita. Era. Luego extendió su mano. ¿Ya puede ver, hermano, esa parte? ¿Puede entender? Parte de Dios es el gran menosprecio. Era. Menosprecio. Era. Porque humanos mejor que Dios. Dios no puede solucionar eso, hermanos. Después de caerse, Dios no puede solucionar. Pero Usa tenía en su corazón. Nadie sabía. Pero él pensaba, ¿qué pensaba? Yo puedo ayudar. ¿A quién? A Dios era. Encendió el flor de Dios. Encendió, hermanos. Luego de ahí directo mató. Tal vez los hermanos vienen a la iglesia después de recibir la salvación por mucho agradecimiento, sirviendo, haciendo, participando, culto, ¿no? Nace. Quiere hacer, ¿sí? Ofrendar, servir, apoyar, ¿verdad? ¿No? Después de, ¿sí? Apoyar, servir, también Dios bendice, Dios. Bendice a nuestra vida. Entonces los hermanos también consideran, ¿sí? Yo también estoy sirviendo bien, apoyando bien. Pero ese corazón muy peligroso. ¿Y por qué peligroso? ¿Cómo siendo humano podemos ayudar? ¿A quién? A Dios, hermanos. Parte de Dios es gran menosprecio. Por eso encendió el flor. ¿Cómo Usa? Tú puedes pensar de esa manera. No. Usa, ¿cómo puede pensar? Puede ayudar a mí siendo nada era. Satanás engañó era tu corazón. Usa era. Enaltecido. Mucho era. Mientras guardando el arca de Dios en su casa. Ellos tanto tiempo, tantos años guardaba en la casa de su padre Abinadab. ¿Qué guardaba? El arca de Dios. Otro pueblo de Dios, pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no visita a mi casa? ¿Y por qué en mi casa no puedo guardar? ¿Por qué Abinadab? Mira, sus 2 hijos son bendecidos. Los años estando con arca de Dios, sus corazones, ¿cómo estaba? Enaltecieron. Entonces ellos pensaban, ¿sí? ¿Cómo Dios ha bendecido a esta casa? Era Abinadab, 2 hijos. Había mucha gentes, pero en esta casa Dios se quedó, bendijo, dio muchas gracias, pero son ciegos, ciego. Años Dios dando bendiciones, años Dios acompañando, protegiendo su vida, ciegos. Porque ellos pensaban, estoy ayudando. Como humanos, siendo humanos, puede ayudar a Dios, hermanos. Tal vez anoche, entre nosotros, ustedes también piensan, estoy ayudando a Dios. A Dios, eso es demasiado peligroso. ¿Puede entender esa parte, hermanos? ¿Sí puede entender todos, hermanos? Entonces, es gracia de Dios. Dios estaba protegiendo a la casa de Abinadab. 2 hijos. Entonces Dios dando su gracia, así, guiando, acompañando. Pero ellos, tanto tiempo estando con esa gracia de Dios, Satanás engañó. Luego sus corazones, ¿cómo es?
Sí, subió, era mucho, era. No podía ver estos. Cuando ¿sí? Los seminaristas ingresan al seminario. Ingresando al seminario, sus corazones están muy agradecidos. ¿Quién soy yo? Pero cómo Dios me aceptó. ¿Por qué Dios quiere usar a mi persona? Antes de ingresar, tiene un corazón muy humilde. Desea, ¿qué desea? Dios quiere que use mi vida. Luego, gracias a Dios, ingresando al seminario, sin darse cuenta, ellos ya tienen a su corazón. ¿Qué corazón tiene? Soy seminarista. Entonces, no es igual que antes como hermano común, porque soy seminarista. Luego otro hermano mirando, son hermanos. Imagínense, hermanos, siendo seminarista también, rápido su corazón sube, ¿verdad? ¿No? Ahí, recibiendo la gracia de Dios, cuando tenga título, ¿qué título? Evangelista. Soy evangelista. ¿Quién es? Hermanos. Los Satanás, ¿cómo hace? Rápido, rápido. Sí, hace subir. Como usas. Estoy ayudando, estoy sirviendo. Esa manera, Satanás engaña a nosotros, hermanos. Como Satanás, ¿sí? Cuando y quiere agarrar nuestras vidas. Luego, usando como instrumento de Satanás, desde principios, ¿sí? Desde principio no habla. Desde principio, ya tú contra Dios habla. Desde principio, tú contra siervo habla. No, desde principio jamás así. Desde principio, tú comete pecado, roba y consume la droga. Luego ya toma cerveza. Desde principio no. Satanás, ¿cómo trabaja? Poco a poco. Y no se puede sentirse nada. ¿Sí? Nada. Poco a poco. ¿Cómo engaña a Satanás? Demasiado, porque no se siente. Antes escuchamos un pastor viajó a Francia. Un restaurante lujo es. Comida más caro es. ¿Qué comida más caro es? Un hermano invitó. Entonces, teniendo mucha esperanza, esperaba. Porque comida más rica, más lujo, dice. En Francia también, en Europa. Trajo una olla. Después, hirviendo poco a poco. Después trajo. ¿Sí? Luego, en esa olla metió. ¿Qué metió? Una rana era. Entonces ese pastor se sorprende. ¿Qué comida es más lujo eso? Pero como ese hermano invitaron esa comida más conocida, dice, en Francia. Entonces una rana ahí puso en la olla. Entonces ese pastor se interesó mucho. Esa es mi comida, una rana. Entonces mirando. Pero esa rana también ojo abriendo, mirando al pastor. Está vivo, mirando. Pero esa clave de esa comida es la temperatura. Para que no se sienta esa rana, poco a poco sube la temperatura. Como 14, 15 grados. ¿Sí? Estaba bien. Entonces la rana ahí puso tranquilo. Porque una temperatura él le gusta. ¿Sí? Relajándose. Está vivo, ojo abierto. Mirándose, el pastor también mirándose. Pero ahí poco a poco la temperatura subiendo. Pero ¿qué será? Sin darse cuenta, su carne está cociéndose. Pero no entiende. Porque poco a poco sube la temperatura. Pasando poco tiempo, la temperatura, aunque 30, 50 grados, no se siente. Porque poco a poco. Entonces esa rana
en el principio estaba muy bonito, lindos, pero ¿qué pasa? Sin darse cuenta, su cuerpo estaba extendiendo, todo era así, así. Está cociéndose bien. Luego huele, poco a poco huele, cocidos. Pero esa rana se siente, no se siente nada. Luego abriendo ojo, qué bien, bonito, ¿no? Ahí se quedan muertos, cocidos. Cocidos. Su carne muy, ¿cómo? Blando, ¿no? Blandos, suave. ¿Qué hace? Con tenedor. Trae mi plato y corta y come. Esa es comida más rica, comida, dice en Francia. No sé, es verdad, no es verdad. Igualito Satanás, ¿cómo engaña a nosotros? No se puede sentir nada, hermanos. Poco a poco. ¿Y cómo engaña? Mete. Poco quiero dormir más. Poco. ¿Sí? Iglesia, 5 minutos, 10 minutos llegando tarde, ¿qué va a pasar? Nada así. Demasiado poco era. Si en la reunión de culto una vez no participa, ¿qué pasaría? Poco a poco así. O no expreso mi corazón, no pasaría nada. En la iglesia muchos miembros, hermanos, un domingo no vengo, luego sale jugando con mis amigos, ¿qué pasaría? Nada, no se nota en la iglesia. Satanás mete. ¿Cómo engaña, hermanos? Poco a poco, ¿cómo engaña? Vívelo cómodamente, así, para tu carne, cómodamente vívelo, así, cómodamente, vívelo. Un domingo no viene, no pasa nada, descansa bien, descansa bien, vívelo cómodamente, así poco a poco, vete en nuestra vida. Entonces los hermanos, no se nota nada eso, porque 5 minutos, llegando tarde, ¿qué va a pasar aquí en la iglesia? ¿Quién exhorta? ¿Quién dice? ¿Quién habla? Nadie. Luego 15 minutos se tarda, después 1 hora se tarda, después ya no viene, ya se va, ya se fue al mundo. En el mundo, ¿qué hace? Bailándose, tomándose. Desde el principio, Satanás no habla, ya toma cerveza, ya consume droga, ya comete pecados. Desde el principio, ¿cómo Satanás se habla? Jamás era, jamás. Poquitito era. Vive cómodamente. 5 minutos llegando tarde, no va a pasar nada. Así. Descansa, vive por tu cuerpo, poco disfruta, poco. ¿Cuánto? Poco disfruta. ¿Cómo disfruta? Poco. Facebook, poco disfruta. Siendo cristiano, todo vive así, poquito, ¿sí? Teniendo espacio en tu vida, luego disfruta, vive poco, para tus carnes. Entonces los hermanos, la mayoría, ¿qué hace? Amén, aleluya. Luego ahí acepta. Luego como una rana. ¿Cómo es? No entiende nada, no se siente nada. ¿Cómo está? Cociendo su cuerpo. No se siente nada. Luego poco a poco su cuerpo no se puede controlar, aunque su cuerpo es. Pero qué raro era esa rana, automático, su brazo extiende todo. ¿Por qué extiende? Está cociéndose. No se puede controlar su cuerpo, aunque su cuerpo no se puede controlar. Luego se queda cocidos, hermanos. Hermanos, Satanás muy astutos. Luego, ¿qué dice? Tenga espacio poquito en su vida. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué venir al culto? ¿Por qué ofrendar?
Porque ya participar, ya despacio, poco en su vida. Vívelo para tu carne también, poquito de poquito. ¿Cuántos? Demasiado poco. Por eso no se da cuenta. No se da cuenta. Luego, ese engaño acepta. Después, otra vez. Mientras eso acepta, ¿cómo vive? En su vida tiene mucho espacio. Luego, mi cuerpo, ese carne ya está acostumbrado de vivir. ¿Qué vida? Cómodamente. Dormir más, mirar tele más, luego también poco de tomar cerveza, luego mentir poco más, luego cometer pecado más, así, poco a poco en su vida se mete. Finalmente, hay directo Satanás contra Dios, contra siervo de Dios. Luego hace vivir. ¿Cómo era? Instrumento. Sin darse cuenta, Dios así vive. Luego destruye a nuestra vida. Ya puede ver ese engaño de Satanás, hermanos. ¿Satanás engaña a ustedes? ¿Sí puede ver cómo engaña? ¿Cómo poco a poco? Vive para tu carne, poco. 5 minutos, 10 minutos llegando tarde al culto, no va a tener ningún problema. ¿Eso acepta o no acepta? Acepta. Una vez acepta, más fácil es. Después 30 minutos. Después 1 hora. Después terminando culto bien. No se siente nada. Luego viene, come y se va. Porque así es. Satanás ya engañó. Ciego. Como instrumento era. Comida. Su comida luego destruye, hermanos. Como aquí usa. En la casa de Abinadab, cuando ingresó era el arca de Dios. Imagínense, Dios visita a mi casa. ¿Cómo se siente, hermanos? De mucho agradecimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cómo Dios quiere quedarse conmigo en mi casa? Agradeciendo. Gracias. Hay más mejor que yo, más sabios, más espirituales. Pero ¿por qué a mí? Gracias a Dios. Luego recibe un corazón muy agradecido. Un corazón muy bajo, humilde. Pero ahí recibiendo las gracias de Dios, poco a poco Satanás también trabaja en el corazón de usa. Mira, ¿sí? Dios bendijo a usted. Dios usó tu vida más que otros, ¿verdad? Luego él, ¿qué hace? Él recibió ese engaño de Satanás, ¿verdad? ¿No? Pero según la palabra de Dios, para mover, llevar el arca de Dios, ¿quién debe llevar? Era tribu de Leví. Por hombro debería llevar. Sabiendo eso todo, ¿qué es? Yo sé. Yo recibí mucha gracia de Dios. Dios estaba conmigo, no hay problema. Nuevo carro, ahí llevaremos. Luego él, no usa ahí yo, no. Sí, según la palabra de Dios, era hombro de tribu de Leví. No importa. Sí, ¿tú qué sabes? Nuevo carros. Es ciego. Desde ahí no escucha de otros. Que yo sé. Luego, ahí con nuevo carro era. Llevando ahí, los bueyes tropezaban. Hay punto de caerse. Usa rápido extendió su mano, quiso ayudar. Entonces Dios se sintió, un menosprecio demasiado. Como un humano quiere ayudar a mí, a Dios. De ahí encendió el flor de Dios. De ahí directo mató a Usa. Usa no sabía, no podía entender. La gente mirando, ¿él qué hizo? Solamente extendió su mano, quería agarrar. Pero mirando su corazón, Satanás engañó totalmente. Totalmente engañó.
sí, enalteció mucho era su corazón. Igual, hermanos, la vida de creencia es muy divertido, muy hermoso. Pero como Satanás engañando, igual que usas a nuestro corazón, ¿sí? Engañando desde el principio, tú rebelas contra Dios, contra el siervo de Dios. No habla jamás Satanás también. Desde el principio, no jamás era. Comete pecados, no jamás. Poquito era, poquito. ¿Sí? No se nota, tampoco se siente, era. Ese engaño era engaño. Astuto era. Por eso los que tienen el corazón de Dios, a través del corazón de Dios, exhorta, era. Hermano, no debe vivir así. Hermano, no es así, era. Dios no es así. Hermanos, arrepiéntese, cambie. Peligroso era. Pero ¿cómo era? Fue engañado. Ya está acostumbrado a su vida. ¿Qué vida está acostumbrado? O vivir para mí carne. Cómodamente quiere vivir, era. Cómodamente era. Cómodamente. Ese carne era. Descansar poco más. Comer poco más. Tener materiales poco más. Porque ese carne más cómodo era. Manejando auto chiquitito. Aquí yo manejo H1. Entonces grande. Entonces aquí es subida y baja, ¿cierto? De vez en cuando se queda en el medio de subida. ¿Sí? Entonces otra vez tiene que retroceder. Entonces con la fuerza así tiene que. De vez en cuando como caballo era. ¿Cierto? Porque si arrancando, luego tiene que ya ir. Pero mucho subida no se puede. Pero cuando en Santa Cruz muy plano. Plano. Entonces auto y un auto 4x4 manejando. Más fácil, ¿verdad? ¿No? Más fácil era. Entonces yo manejando autos, mi cuerpo está acostumbrado. Mi cuerpo más quiere. ¿En qué ciudad quiere manejar ese cuerpo? En Santa Cruz, ¿por qué? Es planos. Tranquilo. Aquí es mucho tenso. Cuando ve su vida, ya está temblando. Trauma. Ya está. Ya. ¿Sí? Y luego también manual, es cierto. Manual. Entonces mi cuerpo ya está nervioso. Entonces mi esposa, tranquilo. Pero no puede, tranquilo. Porque si se para, y sudando mucho. Ese cuerpo quiere vivir cómodamente. ¿Cómo quiere vivir, hermanos? Y cómodamente. Satanás eso mete. Alguien menosprecia, no quiere escuchar. ¿Quién le gusta exhortando? ¿Quién le gusta menospreciando? Orgulloso, usted inútil, feo, nada. Cuando así exhorta, ese carne quiere escuchar. Aleluya, amén, soy inútil. Ay, me exhorte más, soy feo es. Aleluya, amén, así. No era. Orgulloso, hermano. Y cambia su rostro. Soy orgulloso, tú eres también. Tú también no cumple horario. Así. ¿Quién quiere escuchar eso? Ese carne. Engaña. Vívelo cómodamente. Poco tiempo, aquí tarde llega, no pasa nada. Ni se nota aquí varios hermanos. No participa en algún evento, no se nota nada. ¿Sí? Rápido regresa a su casa, descansa bien para tu carne. Vívelo, tu carne cómodamente. Poco a poco mete a Satanás. Después cocina nuestra vida, es de carne. Sí, cocina. Vamos a buscar Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 5. Encontrarán, hermanos, Romanos capítulo 8, el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la
carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6. Y porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco y pueden. Aquí saldrá los de la carne, los de espirituales, hermanos. Aquí saldrá. No hay mucha diferencia, hermanos, los de carne, los de espiritual. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Sencillo, es sencillo. Según la Biblia, hermano, versículo como 5 dice, los que son de la carne piensan, ¿qué piensan? Las carnes. Pero los de espíritu piensan los de espirituales. Las cosas de espiritual. Muy sencillo. Por eso Satanás desde pequeña cosa es, mete. Vívelo, poco más espacio tenga. ¿Por qué así vive tan apretada vida? Disfrútelo pocos. No está hablando que cerveza, disfrutando, bailando. ¿Sí? No, poquito era poquito. ¿Qué poquito? Un poco tiempo Facebook aquí, disfrutando. ¿Qué hay problema? Novela mirando poquito en tu vida, ¿qué hay problema? Luego poco disfrutando tu carne, ¿qué va a tener? ¿Qué problema va a tener? Luego la mayoría, ¿qué va a tener problema? Luego eso aceptar. Uno acepta, segunda vez, tercera vez, es más fácil, hermanos. Luego aquí se queda así. Los de la carne piensan solamente las carnes materiales. ¿En qué manera voy a vivir más cómodamente mi vida? Esa carne, ¿en qué manera puedo disfrutar este mundo? Luego más enfoca esa carne. Luego ahí quiere vivir más. Sí. Ese Satanás engaña. Luego una vez, ¿cómo hace? Ahí destruyera. Como una rana, ¿verdad? ¿No? Hablamos. Esta noche hemos leído, ¿no? Éxodo, vamos a volver. Capítulo 14. Éxodo capítulo 14, esta noche hemos leído, ¿no? El versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. El versículo 30, ¿no? Ya 30 los hermanos pueden leer. ¿Ya tiene el versículo 30? Ya 1, 2 y 3. En el domingo compartimos, ¿no? Sí, nosotros esa parte. Cuando Dios habló a Moisés,
Sí, era acampar ustedes ante mar rojo era. Ahí campando espera. Luego Dios hizo endurecer el corazón de Faraón. Faraón se arrepintió enviar al pueblo de Israel, ahí convocando todos los caballos, luego carros, luego soldados enviaron tras del pueblo de Israel. Así escuchamos, ¿no? En el domingo. Entonces hay pueblo de Israel mirando esas situaciones, ellos murmuraron contra Dios y Moisés. ¿Cómo hablaron contra Dios? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan? Ellos cómo murmuraron, recuerda, pueblo de Israel contra Moisés, contra Dios. ¿Cómo murmuraron? Ya en la Biblia, ya vamos a ver, más exacto, ¿sí? Ya vamos a ver el versículo. Ya desde capítulo 14, desde el versículo 10 voy a leer. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dieron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Entonces ellos como murmuraron, ¿sí? Ellos tenían un corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, en Egipto no hay sepulcro para nosotros. ¿No? ¿Por qué sacó? Si aquí muramos en el desierto. Ellos quieren vivir ¿en dónde? Egipto. Ahí quería quedarse, ¿sí? Por la situación. ¿Sí? Porque allá viviendo mi carne más cómodo. Porque tal vez trabajando duro esclavitud, pero mi carne más cómoda. ¿En dónde? En Egipto era. Porque esa situación me hace turbar, esa situación ahora. Antes de nosotros el Mar Rojo, detrás de nosotros los soldados de Faraón. Entonces esa carne ahora turba mucho era por esas situaciones. Ir al frente va a morir, ¿sí? Retroceder también va a morir. ¿Qué hacemos? Sufre esa carne, no sabe cómo va a ser. Por eso viviremos allá en Egipto, aunque somos esclavos, duros, pero ahí mejor está hablando, ¿cierto? Luego el versículo 12. 12, ya juntos vamos a leer. Ellos como murmuraron, ya 1, 2 y 3. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios. ¿Ya qué está murmurando? Déjanos. ¿Qué déjanos? Servir a quién? Los egipcios. ¿Sabe, hermanos? Dios sacó pueblo de Israel de esclavitud. Como ellos hablaron sirviendo a egipcios, de ahí sacó, luego quiere llevar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Ahí pueblo de Israel recibiendo toda la bendición, riqueza de Dios, servir a Dios, alabar a Dios. Dios así guiando, ellos están murmurando. ¿Qué está murmurando? Mejor serviremos, esclavos somos, servir a quién? Egipcio. Eso desea. ¿Por qué eso desea? Por las situaciones. ¿Qué situación tiene? Ante ellos el Mar Rojo, atrás espada y lanza, soldados. Esa situación no le gustó a ellos, ¿sí? Esas situaciones me hace turbar demasiado, me quitó toda la paz, tranquilidades. Mejor, aunque es esclavos, mejor servir a los egipcios. Luego sirviendo, ¿sí? Luego mi cuerpo muy cansado, pero como carne poco podemos comer. Luego ajo también puedo comer, porque no es aburrido. Solo carne nomás come, se aburre. Para que no se aburra, ¿qué da? Ajo. Sí. Esa vida ellos querían.
Hermano, nosotros también igual era. Dios trae poquito de situaciones, trae, molesta nuestra carne, no duerme, no descansa, ¿sí? No puede vivir cómodamente, así, turba era, ¿sí? Luego rápido era, rápido, ¿qué hace? Mejor era mejor, ¿qué mejor? Viviremos, servir a quién? Egipcios. Egipcios, la sombra de la carne, hermanos. Egipto, ¿qué es? Sombra de la carne. Ese carne muy duro. Pues aunque 10 plagas enviando, él no quería soltar. Ese carne jamás viene dificultades, ya no quiere soltar. Ese carne muy duro era. Por eso cuando 10ª plaga llega recién, ¿verdad? ¿No? Egipcios soltaron. Ese carne igual, no quiere soltar. Agarrar, ¿sí? Nosotros, siendo esclavos, servir era, servir a quién? Ese carne. Desea ese carne, disfrutar, vivir cómodamente. Esa es una sombra de nuestra carne, era Egipto, hermanos. Pero cuando 10ª plaga Dios envió, ahí soltó. Soltando, libremente ahora servir a Dios era. ¿Sí? En la tierra de Canaán, agradeciendo, sirviendo a Dios, Dios guiando a nuestra vida. Eso Dios, ¿sí? Guiando, dando. Pero cuando miró la situación, ellos temiendo miedo, murmuraron de esa manera. ¿Sí pueden ver, hermanos? ¿Sí pueden ver, hermanos? Sí, pueblo de Israel acostumbrado, años, tantos años estaban acostumbrados a vivir disfrutando con esa carne. Ese tiene sabor. En Egipto saborearon. Por eso cuando encuentra una situación, luego Dios quiere llevar a la tierra de Canaán para que sirva a Dios, sirviendo, Dios bendeciendo, guiando, alabando. Pero ellos más acostumbrados eran. ¿Qué vida? Esclavitud. Servir la carne. Aunque duro era eso, carne, ¿sí? Duro. Pero eso más prefiere cuando encontró las situaciones. Pero esta noche hemos leído, como capítulo 14, versículo 30, ¿verdad? ¿No? Los hermanos leyeron ya el versículo 30. Una vez más conmigo juntos vamos a leer 30. ¿Encontraron? Ya, 1, 2, 3. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos. Sí, ahí por la fe cuando avanzó. Moisés, recibiendo el corazón de Dios, extendió su barrera, abrió el mar rojo. Entonces en medio del mar rojo Dios preparó el camino seco. Ahí caminó. Entonces los egipcios también detrás del pueblo de Israel entraron. Ellos también igualito caminaron. ¿En dónde caminaron? El camino seco que Dios preparó en el medio del mar también caminaron. ¿Sí? ¿Quién caminaron? No solamente el pueblo de Israel. ¿Quién? Los egipcios también juntos entraron. El camino seco en el mar rojo era. ¿Qué quiere decir? Vio la obra de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel salieron todos del mar rojo, otra vez Moisés extendió la vara. ¿Qué pasó? Se volvieron. Luego mataron todos. Luego los pueblos de Israel, y regresando, vio. ¿Qué vio? Girando su rostro, vieron. ¿Qué vieron? Todos los muertos egipcios. Imagínense, hermanos, los cómo murmuraron. Regresaremos. Luego serviremos. ¿A quién? Los egipcios. Mientras sirviendo los egipcios esa carne, su finalidad, ¿qué es? En la orilla del mar, muertos, flotados. Es decir, sus cuerpos están flotados. Dios mostró. Ustedes murmuraban, querían volver, te deseaban servir. ¿A quién? Los egipcios. Si hubiera servido los egipcios, ustedes deberían flotar ahí. Amén, hermanos.
sirviendo esa carne, ustedes deberían flotar ahí. Usted sirve la carne, le gusta vivir cómodamente esa carne. Su finalidad es, eso era eso, el mar de rojo, orillas lleno de muertos ahí, los egipcios. Esa carne era, cómodamente viviendo. Pero el pueblo de Israel, ante la situación, decidieron por la fe, ¿verdad? ¿No? Escuchando la voz del siervo Moisés. Avanzamos. Dios dijo, marchen, ¿verdad? ¿No? Y marcharon, caminaron, vieron la obra de Dios. Luego también cruzaron completamente. Entonces más adelante espera la tierra de Canaán, donde Dios había prometido, era en esa tierra. Pueblo de Israel recibiendo toda la riqueza de Dios, bendición de Dios, agradeciendo a Dios, sirviendo a Dios, acompañando juntos esa vida. Hermano, nosotros también igual. ¿Cómo escuchamos esta noche? Satanás desde el principio no habla, no habla grandes cosas, adúltera, se revela contra el siervo, murmura contra Dios, no desde el principio, desde pequeña cosa. Si tenga espacio en su vida, luego poco disfruta, vívelo cómodamente tú y carne. Entonces así poco a poco llega tarde, luego poco a poco aleja de las reuniones, ya de ahí Satanás ve, ¿verdad? ¿No? Ya está cocido, ya está cocido, después contenedor, ¿cierto? Luego ya cocinando, ya adultera, ya toma cerveza, no se siente nada, no se siente nada contra Dios, contra el siervo, no se siente nada, vive así, como normal, como comida. Satanás cocina y come, así engaña, ¿sí?, a nuestros corazones. Por eso aquí, a través de los egipcios, Dios mostró a nosotros, hermanos. Dios quiere empujar, era como pueblo de Israel, quiere poner, ¿en dónde quiere poner Dios? ¿En dónde? Antes de nosotros, ¿qué hay? El mar rojo. Detrás de nosotros, ¿qué hay? ¿Dónde hay enemigo? En el medio, ahí quiere poner Dios a nosotros. Aparentemente acompañando, siguiendo a la iglesia. Adelante hay situación, atrás también tenemos situación. Dios pone en esa situación. ¿Por qué pone Dios? ¿Por qué? Si en esas situaciones nosotros podemos buscar, Dios, por favor, que no podemos hacer nada. Solamente mirar a Dios, solamente confiar en Dios. En esas situaciones quiere poner. Amén, hermanos. Pero ustedes desean, no desean estar ahí. ¿En dónde quiere estar? Una vida cómoda. Decide, hermano, desde ahora, volviendo a Egipto, servir esa carne, sirviendo la carne, vivir cómodamente. Aún tenemos peso, pero en esas situaciones Dios pone ahí juntamente con Dios, con siervo, marchamos adelantando. Va a haber, ¿qué va a haber? Obra de Dios en el mar rojo adentro. Sí. Domingo escuchamos, ¿verdad? ¿No? El mar, el muro era el muro, en el muro. Luego, pueblo de Israel camina en el medio, ¿verdad? ¿No? En el muro del mar, ¿qué hay? Tiburones, dientes así. Pero se acerca, no se acerca, jamás se acerca. Cuando Dios adelanta, se cae camino seco, ¿qué pasaría? Es nuestra comida, con cuchillo, ¿no? Mira su diente, cuchillo. Nada puede dañar a nosotros, que el muro. Amén, hermanos.
Pues esta noche Dios desea poner ustedes, nosotros, ¿en dónde? ¿En qué situación? En este medio de situación. Entonces tal vez aquí va a morir, aquí no hay solución, ¿no? Ese lugar es muy bueno, porque temblando, Dios, ayúdeme. ¿Qué voy a hacer, Dios? Ayúdeme. Orando, rodillando, buscando. Ahí Dios va y manifestar la obra de Dios. Pero cuando cómodamente disfrutando la carne, tal vez un tiempo puede disfrutar, pero pronto es la orilla del mar, ahí están los muertos. Ese es su resultado era, ¿sí? Entonces todos los hermanos, esta noche no culto de oración. Nosotros tenemos una situación también, igual yo veo, ¿no? Dios puso era, ¿sí? Adelante, atrás. Sí, se ve era ese lugar, Achachicala era, se ve grande como el mar rojo es. También atrás de nosotros, ya no podemos quedarnos aquí, ya, aquí no se puede. Este sábado es el Día de Madre, pero no podemos tampoco, ¿no? Por eso nosotros hoy visitamos el parque, ¿no? Pura Pura. Entonces el domingo 28, el 28, culto de la mañana, ahí queremos hacer. Como culto al aire libre, ¿no? Las zonas preparando comidas. Invitados, familias nuevos, todo invitando. Entonces el culto de la mañana ahí en el parque Pura Pura. ¿Sí? Entonces muchos árboles, un lugar muy bonito. Entonces ahí nosotros pasando, luego almorzar con la familia juntos, luego terminando de almorzar, queremos festejar, ¿sí? El Día de Madres. Entonces los grupos, ¿no? Grupo de casados, casadas, jóvenes, estudiantes, estamos preparando. Luego orando a Dios, nosotros y recibiremos auspicio, ¿no? Golpeando la puerta por el Día de Madre. Empresarios, todos recibiremos, ¿no? Auspicio. Entonces ahí los hermanos también desean, ¿sí? Como apoyar esa parte, el Día de Madre, regalo también, premio. Todo queremos hacer, festejar, regalando, premiando las madres especialmente. ¿Está bien? Entonces ahí queremos hacer, si ahí toda la tarde, buenos lugares, ahí queremos hacer, luego y retornar a cada casa. Entonces los hermanos también pido, ¿no? Oraciones. Entonces ese lugar, ¿verdad? No podemos hacer casi nada. Tampoco los hermanos, todo puede entrar. Domingo es aquí, parece, ¿no? Muy complicado. Baño también, hay un poco, nos da vergüenza invitar, ¿sí? Entonces ya aquí tampoco podemos ya quedarnos. Adelante, atrás, todo está. ¿Verdad, no? Dios puso en esa situación. Pero gracias a Dios, ¿no? Si nosotros escuchando la voz de Dios, confiando en Dios, marchando, todos los miembros, todo el pueblo de Israel, pasaron, ¿a dónde pasaron? Adentro, en el mar, y podían ver la obra de Dios. Todos los hermanos, juntos, era junto. Ni uno retrocede. Amén, hermanos, juntos, ahí juntos, cruzando va a ver la obra de Dios. Entonces nosotros queremos hacer, firmar, 12 de junio era, cumple un mes. Entonces 12 de junio, firmando queremos trasladar. Entonces pronto en nuevo lugar realizaremos, ¿no? Sí, gran campaña evangelística. También conferencia, ¿no? Por el salud. Sí, los médicos también invitando. También junio, también hay campamento de danza, ¿no? Con Estados Unidos. Hay varios eventos nosotros queremos realizar. Mucha gente van a escuchar el evangelio. Amén. Esta noche hasta aquí compartimos. Y anuncios, primero anuncios, hermanos. Como explicamos, ¿no? Ahora nuestra ciudad La Paz más importante es la compra del terreno de Achachicala. Entonces, para que grave en sus corazones, ¿no? Por eso nosotros poco actualizamos de video, ¿no? De terreno que vea. Grabando
sí, podemos transmitir a todos los hermanos. ¿Está bien? Sí, ya hasta que grabe nosotros preparamos, sigue actualizando. Luego, en el mes de julio, ¿no? Hay campamento de Corea. Ahí también llevando, sí, informaré a los pastores que puedan orar. Entonces, mejor era video, ¿no? Sí, alguna material que vea. Entonces, ya está preparado. Sí, puede mostrar. Sí, los hermanos pueden ver juntos. Sí, sí, sí. Y nosotros para hacer firma, ¿no? En el contrato pidió 50%, pero hablando 30%, ¿no? Casi todo ya juntamos nosotros. Entonces los hermanos siguen ofrendando, echando sus corazones. Entonces casi todo juntamos, ¿no? 30%. Ahí como 12 de junio, ¿no? Firmaremos. Luego ingresando, entonces como han visto ustedes, ¿no? El segundo bloque, ¿no? Planta baja ahí, máquina pesada, todo quiere vaciar el dueño. Entonces nos pidió vaciar mínimo 3 meses, hasta máximo 6 meses, porque máquina grande cuesta, dice. Mientras vaciando, completar, ¿no? 20% más, total 50%. Pensamos, ¿no? Hasta el fin de este año podemos, ¿no? Hacer. Si ahí nosotros usar el segundo bloque, todo este edificio, usando hasta fin de este año, ¿no? Usar nosotros. El dueño también, eso mejor, dice. Luego, siguiente año, el resto 50%, ¿no?
pagando, ya nosotros, y ahí quedaremos, no usaremos todo el espacio. Entonces ahí calculando, ¿cómo explicamos, no? Entonces cada hermanos decidir juntos, ¿verdad, no? Decidiendo, nosotros eso mensualmente hablamos, aportando, aunque pocos, ¿sí? Y comparando ofrenda decidida, pero eso juntando, uniendo muy fuerte, alcanza. Entonces podemos comprar así, nosotros quedamos, oramos. Luego los hermanos también desean eso, para comprarte a Chachicala. Y nosotros grupo de tesoreros, ¿no? Nosotros imprimimos volantes, ahí está, cuenta del banco, donde está, más fácil QR era. Entonces orando a Dios, Dios permite, ahí fácilmente no puede hacer. Luego también ahí atrás en el alfolí, también con los limones, era especialmente compra del terreno a Chachicala, ahí estamos. Entonces este año nosotros orar juntos. Hasta jueves, era jueves, culto de oración cada noche, ¿no? Viniendo, oramos juntos. Hasta jueves de esta semana. Luego el viernes, reunión zonal como normal. Ahí. Luego, siguiente semana también haremos culto de oración. ¿Sí? Entonces necesitamos, ¿no? Los hermanos juntos orar. Hasta que compre todo, ¿sí? Oraremos. Orando, si los hermanos puedan y transmitir, y todos los hermanos, y oraremos juntos. Y luego también otro, ¿no? Otro anuncio, hermanos. Perdón, olvidé. Luego ahí nosotros comprando 2025, ¿no? En Sucre, campamento mundial, ya confirmamos, ¿no? En Sucre. La fecha tentativa es 20 al 23 de enero. Entonces, Pastor Pablo Sin, un reporte, todo ordenamos, con todos los misioneros de acá, Centro, Sudamérica. Nosotros, amaneciendo, un reporte preparamos durante 2 semanas. Entonces, eso llevó Pastor Pablo Sin a estar en Corea, ¿no? Gran campaña evangélica con Pastor Spa, está en Corea. Entonces, va a confirmar con Pastor Minchul, luego con Pastor Spa. Confirmando eso, va a presentar al gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces, no hay problema, ahí va a firmar. Hasta fin de este mes, eso va que queremos hacer. Firmando, entonces va a ingresar aquí La Paz y también va a convocar miles voluntarios acá. Necesitamos, ¿sí? Un espacio. Luego, hasta el siervo de Dios jalar. Con ese proyecto, ¿no? Estamos. Un día jalando aquí La Paz, ¿sí? Preparando bien. Entonces ahí nosotros podemos inaugurar con el siervo de Dios. Con esta esperanza, nosotros avanzamos. ¿Sí? Amén, hermanos. Ustedes también desean, ¿sí? Aquí, ¿no? Recibir el siervo de Dios. ¿Sí? Una vez, ¿no? En nuestra vida, creo que, ¿sí? ¿Cuándo podemos hacer en nuestra vida? Ahí llegar en la paz. Imaginamos, ¿no? Muchas veces. Pastor también muchas veces preguntó, ¿cuánto metro de altura? Así. Yo también puedo ir, yo soy más fuerte que joven pastor, así me. Mira, estoy gordo, dice el pastor. Soy muy sano. Desea mucho venir a conocer. Llegando el siervo de Dios, eso, gran bendiciones en nosotros acá. ¿Sí? Entonces los hermanos, dice, por la fe nosotros avanzamos juntos. Pensando esto nomás, no estamos muy felices, ¿verdad? No necesario comer. Sí, ahí llega, no necesario. Sí, está bien. Ya otro anuncio, agasao, ¿no? Por el Día de la Madre, explicamos, el día 28, domingo era. Domingo, culto haremos allá. Si luego almorzando juntos, por zona pueden preparar, calculando invitados, nueva persona, todo. Entonces eso informaremos. Como culto al aire libre, ¿no? Gorras también, como abajo en el suelo, aquí está, ¿no? Eso todo puede preparar. Buen lugares, muchos, ¿qué árbol era? Eucalipto era, olor muy, ¿sí? Arrogante, aromatizante, eso no es arrogante, ¿no? Aromatizante, sí, muy, sí,
muy, ¿sí? Luego aire también muy puros, ¿sí? Luego hay para los niños, también pueden traer, ¿sí? Carne también, ¿sí? Poco más libre que Parque Madre, poco más flexible es el lugar, muy grande, muy, ¿sí? Estará muy feliz ese lugar. Luego hasta festejo de agasajo, dice, agasajo por el Día de Madre, juntos queremos hacer, premiando, hasta rifa, todo, ¿no? Esta semana, aunque no tenemos mucho tiempo por la fe, nosotros golpearemos, ¿no? Todos los empresarios, también hasta los hermanos, ¿sí? Empresarios que nos apoyen. Otros anuncios. Entonces, el gran campaña evangelística en La Paz falta, ¿no? Con mi persona. Entonces, después de trasladar, queremos hacer primera semana de julio en lugar de Achachicala. Así queremos preparar los hermanos. Entonces, ahora la zona, ¿no? La zona está preparando seminario bíblico por área, también por el hogar. Tal vez no entiende mucho, ¿no? ese seminario. Por área cada área tiene 3 zonas. Por eso, y los guías de 3 zonas, reunir, conversar. Luego, orando por la fe, podemos avanzar. Sí, pagando dinero puede conseguir lugar, equipo, todo, pero más que todo, conversar, unión entre guía de zonas. Entonces, guía de zonas, convocando los miembros a que pueda, orando juntos, económicamente, persona falta, materiales, orando juntos, uno a uno, conversando, si por la fe transmitiendo, ahí va a ver la obra de Dios, ¿no? Ahí luego nueva gente viene a predicar el evangelio. Después y continuar, ¿no? Ese reunión, pues, seminario por área. Luego seminario por hogar, ¿qué es? No es igual que como seminario por área, ¿sí? Entonces, en su casa, ¿sí? O su marido que todavía no viene a la iglesia, o sus hijos, o vecinos, sea 1, 2, no importa, ¿no? Pero ese pastor, ¿quién es? No es guía de su zona. Tampoco ministro. ¿Quién debe ser el expositor? Usted, que sea expositor, una oportunidad grande. Alguien dice, pastor, yo no hablo bien. Está bien, por eso necesita orar a Dios, ¿no? Orando. Tengo miedo, pero orando, predicando, Dios va a ayudar. Amén. Experimentar todos los miembros. Cuando predica, ya Dios abre el mar rojo ante ustedes. Por eso cada uno es por la fe que hacer ese seminario por el hogar era. En Corea también hizo era. En la iglesia de Gangnam, donde está pastor. Entonces todos los miembros recibiendo corazón de siervo, aunque tenía miedo, peso, ¿no? Hicieron en su negocio, en la calle o en su hogar, aunque sea 2, 3, ¿no? Personas, temblando predica. Más de 500 lugares reales. Imagínense, los hermanos recibieron el corazón de siervo. Predicaron así. Después todos los hermanos testificaban culto. No se para, sigue bien testificando. Dios me ayudó así. Algunos hermanos no había ni uno hay, ¿sí? Escuchar mi prédica. Entonces el pastor dijo, predique tu perro mascota también, si no hay personas así. Entonces, ese hermano no había. Entonces, como siervo dijo, haré con mi mascota pero se sentó. ¿Sabe? Cristo murió, tu pecado llevó, limpio es. ¿Sí? Pero mascota. Pero mientras predicando, ese perro escuchó, ¿quién? Su familia escuchó. Ya, mi mamá, mire, mi mamá, qué pobrecita era. No hay persona a escuchar su prédica, por eso mi mascota está escuchando. Qué pobrecita. Mamá, predíqueme a mí, dice. Sí, mejor que perro, a mí predique, a mí. Ahí predicó. Que no quería escuchar. Despicó era. ¿Sí? Como Dios me ayudó. Entonces hay seminario por el hogar. ¿Entiende, hermanos? ¿Quién debe ser el expositor? ¿Pastor Andrés o su guía? ¿Quién? Ustedes. Amén. Sí, aquí
500 lugares, por favor, ¿no? O 1000 lugares. Hermanos, siendo expositor, sea, ¿no? Cualquier persona en la calle o en su negocio o en el bus, como sea, ¿sí? Ahí puede predicar, ahí va a ver la obra de Dios. Amén. Sí. Luego otros anuncios y campamento mundial, ¿sí? Campamento mundial de Corea este año. Aunque poco tarde, pero por la fe queremos, ¿no? Invitar los hermanos también recibiendo, intentando, Dios sí o sí va a ayudar. Por eso 16 al 23 de julio, campamento mundial en Corea. Entonces ahora las autoridades también están confirmando. Toda la iglesia en Bolivia estamos invitando, los hermanos también invitados, todos. Si cualquier información de carta de invitación necesita, a la oficina pidiendo, nosotros entregaremos, explicaremos. Si está bien, entonces hasta aquí, ¿no? Todos los anuncios. Entonces, para terminar voy a orar, ¿sí? Luego, esta noche, 3 en 3, oraremos, ¿no? Sí, orando, sí, terminamos. Primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, esa noche escuchamos cómo si nosotros recibimos esta salvación tan grande. Cuando escuchamos la muerte del Señor Cristo por nuestros pecados, no podía entender, porque yo he vivido una vida muy sucia, pecaminosa, para llenar mi vientre, mi deseo de la carne. Entonces, soy digno de recibir esa maldición de Dios. Pero escuchando la muerte del Señor Cristo por mi pecado, no podía entender por qué Dios entregó su Hijo por nosotros. Pero al escuchar, estaba muy agradecido, estaba muy contentos. Luego el resto de nuestra vida quería entregar completamente a Dios. Que use, aun mi cuerpo muy sucio no sirve, pero quería entregar completamente nuestra vida, nuestro tiempo en la mano de Dios. Que sabíamos que esa vida es más benditos. Ahí llegando a la iglesia, sirviendo, participando cultos, recibimos la gracia de Dios, la bendición de Dios. Pero Satanás también, escuchando esta noche, cómo engañaba a nosotros. Vívelo cómodamente para tu carne. Poco a poco, dando espacio libre en nuestra vida para la carne. Aceptando, muchos cristianos volvieron al mundo, igual que antes, como viviendo, disfrutando para la carne, luego viviendo cómodamente. Entonces ahí se molesta a nuestra carne, entonces ahí se enoja, critica, murmura. Pero esa noche, como el pueblo de Israel estaba una situación muy difícil, ante ellos el mar rojo, detrás de ellos los soldados de egipcios. Ahí solamente clamando a Dios, luego orando a Dios, siguiendo la voz de siervo, juntos ellos marcharon. Ahí vio un milagro, la obra de Dios. En el camino estaba dentro del mar. Dios Padre, también nuestra ciudad La Paz aquí necesitamos un lugar que Dios ha mostrado a nosotros. Pero en verdad una situación grande para nosotros. Pero también tampoco podemos retroceder. En ese lugar, verdad, no podemos hacer nada. Solo va a perder. Sí, en esta situación, todos los hermanos oramos esta semana pasada, también la semana que viene. Nosotros uniendo, clamando a Dios, oramos. Dios va a guiar, ayudar. Veremos la obra de Dios. Ninguno que retrocede, pierda, juntos uniendo y marchamos. Dios va a bendecir. Ahí pueblo de Israel, llegando a la tierra de Canaán, agradeciendo con la riqueza de Dios, con la bendición de Dios, sirviendo, Dios bendeciendo al pueblo de Israel. A través de los hermanos de La Paz,
Dios quiere predicar, llevar ese evangelio. Esa noche nosotros orando a Dios, Dios va a escuchar. También los hermanos también están alejados de la iglesia. También algunos tienen situaciones, enfermedades, situaciones personales. Por esa situación es verdad, no es maldición. Por esa situación, ¿cómo escuchamos? Solo Dios quiere que nosotros busquemos. Luego, recibiendo la guía de Dios, sí o sí Dios va a trabajar, sanándose su enfermedad. También bendición dándos a todos los hermanos. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.